Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Biología de Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes en punto del mediodía. Les agradecemos a ustedes por su asistencia y a los organizadores, principalmente al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Catalina Soriano, al maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres, al doctor Luis Medina Torres, a la doctora Guadalupe Salinas, que son parte del grupo de investigación del laboratorio. En esta ocasión nos va a presentar Derian, que es pasante de ingeniería, su tesis con la que va a defender próximamente, ya está a punto de titularse. Y le voy a pedir a su director de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que haga la presentación en esta ocasión. Bienvenidos todos y gracias por su asistencia. Adelante, doctor. ¿Me escuchas, Derian? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, sí, profe. Bueno. Primero que nada, buenas tardes a todos, bienvenidos. Saludo a todos los integrantes de esta comunidad y a la gente que hace posible estos seminarios que han sido muy exitosos. También a lo que es el líder de este grupo de investigación y pronto va a ser una unidad de investigación, el doctor Fausto Calderas García. Y hoy tengo el gusto de presentar a uno de mis estudiantes más distinguidos, queridos, es el pasante en Ingeniería Química Miranda Núñez Derian Saltiel, que nos trae parte de los trabajos que hemos realizado, que versan en varios libros que estamos por publicar, en varias investigaciones que estamos haciendo, y es parte de nuestro trabajo que día con día hacemos en el laboratorio. Entonces, el título es Estudio del flujo a gradiente de presión pulsátil de una mezcla de polímeros en geometrías cilíndricas. La ecuación que estamos analizando en este punto es una ecuación robusta, que es la ecuación reológica de Burgers, y esta ecuación nos permite estudiar sistemas en donde puede haber dos modos que son muy característicos, por ejemplo, en la sangre, con hipercolesterolemia, que la estudió el doctor Fausto, y en otros sistemas que tienen que ver con el estudio del COVID en la mucosa de los pulmones y la interacción entre el aire y esa mucosa. Entonces, no hay más que comentar que este trabajo se realizó aquí en este grupo de investigación, y el director de tesis es un servidor, los asesores de tesis el doctor Fausto Calderas y el maestro en ciencias, doctorante en Ingeniería de Material Luis Antonio Ramírez Torres, y agradezco a todos su apoyo en este día. Entonces, esperemos que haya muchas preguntas, Derian. Esta es tu casa y adelante, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. Bien, como ya se mencionó, el título de este trabajo lleva por nombre Estudio del flujo a gradiente de presión pulsátil de una mezcla de polímeros en geometrías cilíndricas, ecuación reológica constitutiva de Burgers. Mi director de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, mis asesores de tesis, el doctor Fausto Calderas García y el maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales, Luis Antonio Ramírez Torres. Esta investigación fue realizada gracias al apoyo PAPIT. Esta presentación se conforma de la siguiente manera. Tenemos una introducción, motivación, antecedentes, hipótesis, objetivos, problema físico, modelado matemático, simulaciones y análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. Ahora, para entender un poco mejor acerca de este tema, daré una breve introducción de algunos conceptos. Empezando por el flujo pulsátil, que es cuando en el gradiente de presión se introduce una contribución temporal que afecta el flujo volumétrico. También utilizaremos nuestra función de transferencia compleja, que relaciona la variable de entrada y la variable de salida a través de la función de transferencia. También tenemos nuestro modelo mecánico de Burgers, el cual está acoplado principalmente de dos modelos de Maxwell en paralelo, y este será el principal que nos dé las propiedades características de nuestro fluido. También debemos de saber un poco de lo que son las oclusiones. Estas imágenes son para hacerlo un poco más gráfico. Del lado izquierdo observamos un coágulo sanguíneo en una vena, que representaría en nuestro caso una oclusión central, en la cual la sangre va por alrededor de este coágulo. Y del lado derecho tenemos nuestra vena con hipercolesterolemia, que representaría nuestra oclusión periférica. En este caso es una reducción de radio y nuestra sangre va por el centro. Ahora nuestra motivación, y bueno, hay otras partes en las que también podría ser aplicado este trabajo, en la recuperación del petróleo,
en donde tenemos el fracking, que es donde por medio de vibraciones rompen las rocas y se tiene una mejor recuperación del petróleo. Las células ciliadas externas, en las que estas células, al momento de captar el sonido, estas lo amplifican. Ahora, para las superfibras naturales, en este caso, las arañas, al momento de realizar su telaraña, pues por medio de contracciones que realiza en su abdomen, pues es como la realiza. En fluidos biológicos, en este caso, como en este caso, en la sangre, en la geofísica, podría ser para el análisis de los sismos. Nuestros antecedentes o artículos que nos basamos para realizar este trabajo. Bueno, hay artículos en donde nos hablan principalmente de la permeabilidad dinámica, oclusiones periféricas, centrales, gradiente de presión pulsátil, en sangre fresca, otros en los que nos hablaba ya de frecuencia cardíaca de mamíferos en reposo, en venas elásticas e inelásticas con datos experimentales. Otros artículos donde nos habla acerca de sangre humana, ya en modelos 2D, otros aplicados ya con series de Fourier, en geometrías rectangulares y circulares, cilíndricas, perdón, y en sangre humana. Por último, estos que aplicaron en medios porosos, en arterias, con un modelo generalizado de Darcy, en sangre humana, en venas elásticas e inelásticas. Y bien, nuestra hipótesis, si el gradiente de presión pulsátil afecta el flujo volumétrico, entonces podrá ser cuantificado a través de la función de transferencia compleja en el espacio de Fourier y dependerá de las propiedades materiales a través de los grupos adimensionales. Nuestros objetivos. Estudiar el flujo pulsátil de un líquido viscoelástico fluyendo por un capilar y una corona circular, obtener la función de transferencia compleja mediante el gradiente de presión pulsátil y flujo volumétrico mediante la transformada integral de Fourier, proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y obtener respectivas curvas resonantes, y comparar las predicciones de nuestras simulaciones con datos geométricos de sangre con hipercolesterolemia. El problema físico. Como ya mencioné, tenemos nuestra oclusión periférica y nuestra oclusión central. En nuestra oclusión periférica tenemos una reducción de radio, tenemos nuestra geometría cilíndrica, que hace el ejemplo de nuestra vena. Tenemos una longitud característica, nuestro fluido solamente irá en el eje axial Z, y la velocidad en Z, es decir, en nuestra pared, será igual a 0. En nuestra oclusión central tenemos un radio interior y un radio exterior. En nuestra geometría cilíndrica, donde se ve la oclusión central, tenemos al igual una longitud característica, nuestro fluido irá solamente en nuestro eje axial Z, y la velocidad en nuestra pared será igual a 0. Ahora nuestro modelo matemático. Empezamos con nuestro modelo mecánico de Burgers. Como ya mencioné, este modelo está acoplado principalmente de dos modelos de dos Maxwell en paralelo. Por ello consideramos que nuestro esfuerzo total será igual a la suma del esfuerzo de nuestro polímero 1 y de nuestro polímero 2. Este modelo se puede caracterizar con nuestra ecuación constitutiva de Maxwell. Y una vez que la tenemos, aquí solamente despejamos de esta ecuación de Maxwell, despejamos nuestro esfuerzo 1, y bueno, para el otro polímero también despejamos nuestro esfuerzo 2, y lo vamos a sustituir en nuestra ecuación del esfuerzo total. Una vez aplicado esto, desarrollamos nuestra ecuación y aplicamos un poco de álgebra y obtenemos nuestra última ecuación. Ahora aquí podemos observar, esto se le denominará nuestra relajación del sistema, esta será nuestra interacción polímero-polímero, esta será la suma de nuestras viscosidades del sistema, y esta será nuestro promedio de viscosidades del sistema. Ahora denominaremos con el siguiente símbolo cada una de estas interacciones. Para nuestra interacción de la relajación del sistema, le denominaremos como tipo de relajación de Maxwell. Esta interacción polímero-polímero será nuestro número beta. Nuestro beta 0 será nuestra interacción de las viscosidades del sistema, y el tiempo de retardo de Jeffrey pues será el promedio de nuestras viscosidades. Esto conformaría lo que es nuestra ecuación constitutiva de Burgers, y a partir de ella, al despejar nuestro esfuerzo y nuestra rapidez de deformación, obtenemos nuestro operador viscosidad de Burgers. Bien, ahora para nuestro modelo matemático, como ya mencioné, tenemos nuestra oclusión periférica, que tenemos una reducción de radio, y nuestra oclusión central, donde tenemos un radio interior y un exterior, en donde aplicaremos algunas restricciones. Estas son las siguientes. Será un fluido incompresible, es estado no estacionario, es un viscoelástico lineal, nuestros mecanismos gravitacionales son despreciables, es en una geometría capilar, en una geometría corona circular,
flujo unidireccional en nuestro eje axial Z, y bueno, son geometrías cilíndricas. Aplicaremos también ecuaciones de conservación, transporte y reológica, nuestra ecuación de continuidad, es decir, un balance de masas sin reacción química, en nuestra ecuación de movimiento y nuestra ecuación reológica viscoelástica, en este caso Burgers o Maxwell bimodal. Bien, nuestro vector de velocidad, como sabemos, solamente ocurre en nuestro eje axial Z, en nuestro tensor gradiente de velocidad, que nos indica las componentes en las que hay flujo. Nuestro tensor rapidez de deformación, que está conformado de nuestro tensor gradiente de velocidad y nuestra transpuesta. Y nuestro tensor de esfuerzos, el cual describe la fuerza tangencial y las fuerzas tangenciales y normales de un elemento de control. En este caso, bueno, nuestras fuerzas tangenciales serán aquellas fuerzas que lo mueven y las normales aquellas que lo comprimen. Partiendo de nuestra ecuación de movimiento que contiene nuestro gradiente de presión, nuestro esfuerzo y nuestros mecanismos gravitacionales, acoplando nuestra ecuación reológica y desarrollando nuestro operador divergencia, obtenemos nuestra ecuación de Navier-Stokes modificada, en donde ya incluye nuestro operador viscosidad. Ahora, desarrollando nuestro operador laplaciano solamente para nuestra componente en Z y aplicando nuevamente nuestras restricciones, obtenemos nuestra ecuación para nuestra componente Z, que ya incluye nuestro operador viscosidad, y ahora aplicaremos nuestra transformada de Fourier, esto para pasarlo al espacio de las frecuencias. Bien, ahora para la solución de esta ecuación, aplicaremos algunos cambios de variable. Tenemos nuestro beta y nuestro x. Esto para darle la forma a nuestra ecuación de Bessel y darle una solución. La solución de esta ecuación se compone de dos partes, de un perfil de velocidades homogéneo y un perfil de velocidades particular. El perfil de velocidades homogéneo se obtiene de igualar nuestra ecuación a cero y nuestro perfil de velocidades particular se obtiene de igualar nuestra ecuación a una constante. Una vez obtenidos los dos, se suman solamente y obtenemos nuestra solución general o nuestro perfil de velocidades general. Ahora, aplicaremos en nuestro perfil de velocidades general nuestras condiciones de frontera. Para el capilar, tenemos que cuando R sea igual a A, nuestra velocidad en Z será igual a 0, es decir, en la pared. Nuestra R, cuando sea igual a 0, la velocidad será máxima o finita. Bien, así obtenemos nuestro perfil de velocidades. Este contiene nuestro gradiente de presión, nuestro operador viscosidad y nuestras funciones de Bessel. Ahora aplicaremos una integral de superficie, que está en estos límites porque es una geometría cilíndrica. Y bueno, aplicando la integral obtenemos nuestro flujo volumétrico, el cual contiene nuestra parte newtoniana, nuestra función de transferencia y nuestro gradiente de presión. Ahora, nuestra función de transferencia está conformada principalmente de nuestro operador viscosidad y de nuestras funciones de Bessel, así como propiedades características de nuestro material. Para nuestra corona circular, aplicamos nuevamente nuestro perfil de velocidades general. Aplicamos nuestras condiciones de frontera, donde R será igual a R1 y su velocidad en Z será igual a 0, es decir, en su pared. Y cuando R sea igual a R2, la velocidad en Z será igual a 0. Una vez aplicadas nuestras condiciones de frontera, obtenemos nuestro perfil de velocidades, donde C3 y C4 son nuestras constantes que contienen propiedades características de nuestro material y nuestras funciones de Bessel. Nuestra constante A es el que contiene nuestro gradiente de presión. Y nuevamente aplicamos nuestra integral de superficie para obtener nuestro flujo volumétrico. Tenemos nuestra parte newtoniana, nuestra función de transferencia, nuestro gradiente de presión. Y bueno, la función de transferencia está conformada de nuestro operador viscosidad, nuestras funciones de Bessel, así como propiedades características de nuestro material. En esta sección se escalan nuestras variables dinámicas y cinemáticas con fin de introducir nuestros grupos adimensionales que describan la física de nuestro sistema. Nuestras principales variables son la fluidez o viscosidad, frecuencia o tiempo, esfuerzo cortante, función de transferencia, y bueno, sus unidades para el esfuerzo serán pascales, para la viscosidad serán pascales por segundo, para nuestra fluidez será pascales a la menos 1 por segundo a la menos 1, para el tiempo serán segundos, para la frecuencia radianes sobre segundo. Nuestras variables características se definen de la siguiente manera. Para la frecuencia será igual a 1 sobre la
suma de la relajación del sistema para nuestra función de transferencia será 1 sobre la suma de nuestra viscosidad del sistema. Para el tiempo será la suma de nuestra relajación del sistema. Para el esfuerzo será la suma de nuestra viscosidad del sistema sobre la suma de nuestra relajación del sistema. Para la fluidez, 1 sobre la suma de nuestra viscosidad del sistema. En la parte de abajo tenemos que para la suma de tanto la viscosidad como nuestra elasticidad de bulto y nuestra relajación del sistema, pues es solamente la suma de ambas fases. Ahora nuestros grupos adimensionales, tenemos el Débora, el tipo de retardo de Jeffrey, nuestro beta, es la interacción polímero-polímero. Débora nos relaciona nuestros mecanismos inerciales y nuestros mecanismos viscoelásticos. El número de Jeffrey nos relaciona nuestros mecanismos del solvente y nuestros mecanismos viscoelásticos. Y el beta nos relaciona nuestra interacción polímero-polímero y nuestros mecanismos viscoelásticos. Ahora vamos con nuestras simulaciones y análisis de resultados para el capilar. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra norma de la función de transferencia de flujo contra nuestra frecuencia. Y vemos que a frecuencias bajas tenemos un comportamiento constante hasta frecuencias críticas en la cual se observa un comportamiento monótono creciente hasta un punto máximo de máxima resonancia, para posterior a frecuencias mayores tener un comportamiento decreciente hasta casi cero. El principal efecto de modificar nuestro Débora se observa en el desplazamiento que se ve de nuestras curvas. Esto debido al dominio de nuestros mecanismos inerciales. También tenemos nuestra norma de la función de transferencia para del esfuerzo contra nuestra frecuencia. Igual, nuevamente, a frecuencias bajas tenemos un comportamiento constante hasta frecuencias críticas, en las cuales se observa el comportamiento monótono creciente hasta su máximo punto de máxima resonancia. Para posterior a frecuencias mayores, tener un comportamiento decreciente hasta este comportamiento de picos. Nuevamente podemos observar que el efecto de modificar nuestro Débora se ve reflejado en el desplazamiento que hay en nuestras curvas, así como también la reducción de nuestra máxima respuesta o de nuestra resonancia. Bien, ahora esta es una comparación de nuestros modelos reológicos, de nuestra norma de función de transferencia de flujo y la frecuencia. Tenemos en los 3 casos un comportamiento constante a bajas frecuencias hasta frecuencias críticas, en la cual tenemos puntos máximos o de máxima resonancia, para después tener un comportamiento decreciente. En el caso del Maxwell, vemos que es el que tiene la mayor resonancia. Consideramos que es nuestro polímero puro. El Jeffrey se ve una reducción de esta resonancia debido a la interacción de nuestro solvente. Y el Burgers, que es nuestra interacción polímero-polímero, presenta un punto intermedio entre estos dos. Una recuperación intermedia entre estos, bueno, mayor que el Jeffrey. En nuestra norma de la función de transferencia de esfuerzo contra la frecuencia, nuevamente, tenemos un comportamiento constante a bajas frecuencias y a frecuencias críticas tenemos el comportamiento monótono creciente hasta un punto máximo de máxima resonancia, y para después tener este comportamiento a frecuencias mayores decreciente. Nuevamente observamos que el que presenta la mayor resonancia es nuestro modelo de Maxwell, y el que presenta una menor resonancia debido a nuestra interacción del solvente es el Jeffreys, y en punto intermedio tenemos nuestro modelo de Burgers. Para nuestra corona circular tenemos nuestra norma de la función de transferencia de flujo contra la frecuencia, donde observamos que en esta ocasión vamos a modificar nuestra relación de radios, nuestra R, y observamos un comportamiento a frecuencias bajas constante hasta frecuencias críticas, donde se ve el comportamiento monótono creciente hasta un punto máximo de máxima resonancia. Posterior a ello, a frecuencias mayores se observa el comportamiento decreciente. El principal efecto de modificar nuestra relación de radios se ve reflejado en la reducción de nuestra resonancia. Aquí nuevamente, bueno, aquí tenemos nuestra norma de la función de transferencia del esfuerzo contra nuestra frecuencia.
donde tenemos un comportamiento constante a frecuencias bajas hasta un punto crítico donde se observa un comportamiento monótono creciente hasta su punto máximo. Posterior a ello, a frecuencias más altas, observamos este comportamiento de picos y principalmente observamos que la modificación de nuestra relación de radio se ve reflejada en nuestra reducción de la resonancia. Esta es la misma gráfica que la anterior, solamente que aquí para hacer la comparación de cómo se observa la reducción de nuestra resonancia, tomando el punto mayor y el punto menor. Como se puede observar, bueno, aquí tenemos nuestro comportamiento constante hasta frecuencias críticas donde se ve el comportamiento monótono creciente, y posterior a ello tenemos nuestro comportamiento decreciente a frecuencias mayores para después tener este comportamiento en picos. Y bueno, aquí se observa que al aumentar nuestra relación de radios, pues se ve reducida nuestra resonancia. Bien, aquí esta gráfica tenemos, bueno, es la norma de la función de transferencia del esfuerzo, otra la frecuencia, pero en esta ocasión vamos a modificar nuestro Débora y vamos a mantener una relación de nuestros radios. Como observamos, en cada caso se puede ver que a frecuencias críticas presentan este comportamiento monótono creciente hasta un punto máximo de máxima resonancia para posterior a ello tener este comportamiento de picos. Nuevamente aquí podemos observar que al modificar nuestro número de Débora, tenemos este desplazamiento de nuestras curvas debido al dominio de nuestros mecanismos inerciales. Aquí es la misma gráfica que la anterior, solamente estamos tomando nuestro Débora, el Débora mayor y el Débora mayor y el Débora menor que tomamos, y para observar el desplazamiento que existe al modificar a este. Ahora nuestras conclusiones. 1. El gradiente de presión pulsátil sobre el flujo volumétrico se puede dividir en 3 contribuciones. Una contribución newtoniana, una función de transferencia, que es nuestro operador fluidez de Burgers, función de dispersión que depende del parámetro beta, y un gradiente de presión oscilatorio. 2. El flujo de la reología es caracterizado por el modelo de Burgers, modelo mecánico deducido de 2 Maxwell en paralelo, 4 propiedades materiales, tiempo de relajación de Maxwell, viscosidad total, interacción polímero-solvente, interacción polímero-polímero. 3. El flujo y la reología son descritos con 3 números adimensionales. 4. La resonancia es un efecto combinado de las propiedades inerciales, viscoelásticas, mecanismos del solvente, mecanismos de la interacción polímero-polímero. 5. La resonancia dominante se induce con el modelo de Maxwell. 6. El efecto del solvente es negativo en el contexto de la respuesta del flujo. 7. La interacción polímero-polímero contribuye a la máxima resonancia del sistema entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico. 8. La metodología reducida es completamente general y puede ser aplicada a cualquier modelo viscoelástico lineal. 9. El solvente puede ser el plasma sanguíneo, los hematocritos, el polímero, y las interacciones entre estos pueden ser descritos mediante el tiempo de relajación de Jeffrey y la memoria del fluido. Nuestra bibliografía y los agradecimientos. Y sería todo. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Demian, por la presentación. Nos queda tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que si quieren participar, nos lo hagan saber mediante el chat. Ahí pueden hacer sus preguntas o levantando la mano con la función de aquí de Zoom. Antes de comenzar, veo manos levantadas. Permítanme un momento, les quiero hacer un anuncio. Estamos formando la sección estudiantil de la Sociedad Mexicana de Biología. Entonces, los que sean estudiantes de pregrado o de posgrado y estén interesados, pues les pedimos que nos contacten a través de la página de Facebook. Si quieren participar, si quieren que se les tome en cuenta, apenas se va a formar la estructura de la sección estudiantil. Entonces, todavía no hay nada, va a partir prácticamente de cero. Entonces, todos los que quieran participar para organizar una mesa directiva, etcétera, y las actividades que van a hacer, pues por favor contáctenos mediante Facebook si están interesados. Aquí veo manos levantadas del doctor Edson Emilio Herrera. Adelante, doctor. Sí.
¿Me escuchas, Dariel? ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, profe. Sí, ok, a ver, primero vamos a varias observaciones. Lo Ok. primero, primero felicitarte, porque como siempre lo he comentado, te tienes que exponer para ver estos alcances y como dice el doctor Fausto, que yo creo que es algo muy inteligente, los seminarios son para cuestionar a los alumnos, sobre todo, no para que se luzcan, es importante, sino para ver las cosas que pueden mejorar. Y creo que lo has hecho bastante bien. Mira, creo que te fuiste demasiado rápido en la presentación. La terminaste en media Ok. hora. O sea, tienes que moderar un poco porque no toda la gente entiende lo que estás trabajando. Y es Ok. importante resaltar esa parte. Las gráficas las explicaste pues, desde el punto de vista matemático. Hay que trabajarlas más desde el punto de vista físico. Y necesitamos hacer una aplicación de esto, que es en esta parte. Yo sé que ha sido un trabajo muy pesado, pero sí siento que esa parte se tiene que pulir más. Bueno, Sí. pues vamos con los resultados principales. Vete a las ecuaciones teóricas, por favor, a las ecuaciones teóricas, ahí donde tienes ya lo de la función de transferencia. Ujú, Ok. ok, más abajo, por favor. ¿Para la corona? Ok, esa parte es hasta la corona circular, ok. Sí. Después de la 20, ok. Ahí no estás poniendo la función de transferencia. Tú tienes dos funciones de transferencia. Sí, Una la del función de esfuerzo. la del esfuerzo, ahí tú no Sí, la estás poniendo. sí, Entonces sí ya me sé. gustaría Me que pasó. hicieras un resumen de esa parte, Ahora bien, con respecto al modelo de Burgers, fíjate bien que ahí tengo que comentar alguna cuestión. Nosotros estamos manejando un modelo, vete al modelo que estamos proponiendo de Burgers. Ese modelo, como tal, es un modelo bimodal de Maxwell, que nos lleva matemáticamente a tener una expresión en términos de los operadores que estás manejando ahí, igual a la de Burgers, igual en el sentido matemático. Tienes una segunda derivada en el esfuerzo, tienes una derivada ahí, y ahí faltó, está bien, tienes la rapidez de formación y tienes la derivada de la rapidez de formación, pero estrictamente, y eso me lo explicó el maestro en ingeniería, bueno, el doctorante Luis Antonio Ramírez y el doctor Fausto, que no es estrictamente el modelo de Burgers. El Sí. modelo de Burgers tiene una configuración mecánica diferente a la que estás poniendo ahí, y eso fue un error mío, ¿no? Que es importante y vamos a corregirlo, pero es básicamente la configuración mecánica. La parte del modelo es exactamente, es muy parecido, así que los resultados, digamos, son muy similares o casi iguales. Pero sí es importante que sepas que lo que tú tienes ahí son dos Maxwell en paralelo y hay Sí. que ver bien la configuración de Burgers, ¿ok? Está bien, eso es importante. Ahora, los números adimensionales, vamos a los números adimensionales, por favor. Aquí están. Sí, ok. Ahí tú estás normalizando. Primeramente, ¿por qué utilizas números adimensionales? ¿Cuál es la No, ganancia? ¿Cuál sería la ganancia? mm, bueno, para hacer, mm, para no tener como parámetros libres, o ¿Para qué, perdón? para no tener parámetros libres. Bueno, entonces en ese caso, lo que tienes que decir ahí es que para simplificar las ecuaciones puedes Ah, analizar desde un punto de vista macroscópico las cosas. Es ujú. decir, tendrías que darme la densidad, las viscosidades de los dos sistemas, tendrías que darme los tiempos de relajación, de los tiempos de retardo, etcétera. Entonces, eso te permite analizar macroscópicamente las fuerzas que están describiendo tu sistema. ¿De acuerdo? ¿Cuántos números adimensionales tienes ahí? 4. ¿Cuáles son? Es nuestra frecuencia, No, ese no eh, es. Ese no ¿no? es, ese es una variable dinámica. Números adimensionales. El tiempo, No, esa es una ¿no? variable de proceso. Números adimensionales. Es Grupos adimensionales. Ah, bueno, sí, el grupo Débora. adimensional. Números adimensionales, no estoy diciendo variables adimensionales. Número.
Bueno, números. acá está. Débora, Sí, nuestro ¿cuál tiempo de más? retardo de Jeffrey, el beta y ¿El nuestro de beta? Ah, ok. ¿Qué te da el tiempo de retardo de Jeffrey? ¿Con qué está eh, asociado? a la memoria de nuestro. No, solvente. Sí. Solvente, Bueno, acuérdate, solvente. Y eso bueno, lo trabajaron Nadia y sí, sí, sí. Trifundio. Beta, tu contribución beta, ¿qué te da eso? Es nuestra interacción del polímero a polímero. El polímero, esa es la parte Sí, importante. Porque este modelo, ¿por qué no escoges un Maxwell ya, ya. y en vez del Burgers? ¿Cuál es la ventaja de tu modelo? Bueno, principalmente este está conformado, digamos, de varios modelos. Es más robusto. Eso es. Entonces es un modelo más realista que puede, la ventaja de mi Sí, modelo es que de todos los que se han presentado es el más robusto, ¿de sí. acuerdo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a la diapositiva 30. ¿Puedes poner las diapositivas, Derian, por favor? Sí. Ahí, Ay, permítame. perdón, donde empiezan las simulaciones. Donde Sí, empiezan las simulaciones. Ahí está. Ok. Más, la 34, por favor. Déjame ver, la 34. Ajá, sigue. 34. 34, 35, por favor. ok. 36. Ahí en la 37, 37. ¿Qué es la G? Nuestro módulo elástico. Pero ahí hay que ver bien esa simulación que estamos cambiando, porque el módulo elástico como tal, hay que revisar esta simulación. Ahora, fíjate, ahí tienes G, el del lado derecho es igual a G entre la suma de lambda al cuadrado. Eso no es adimensional. Ahí debe ser otra cosa. ¿Ok? Sí, Revisa eso. ¿De acuerdo? sí. Ok. Vamos a la parte de la función de esfuerzo y con eso termino. Las últimas, esas. Esa es la norma del esfuerzo. Ok, con esta. Fíjate bien, la pregunta que yo ni siquiera, bueno, no la sé, así que tú que sabes más de reología me tienes que explicar. ¿Por qué está oscilando? ¿Por qué está oscilando? Ese es algo que fíjate, esta gráfica a mí me gusta mucho porque estás viendo la interacción entre el esfuerzo, la pared y el líquido. Es la máxima disipación. Es lo que trabajó tu compañero, el ingeniero químico Trifundio, la máxima disipación en la pared. Pero curiosamente hay mucho ruido y tú lo puedes ver desde 10 a la 1. Hay mucho ruido. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque eso es lo que yo quiero que en el examen me contestes, ¿no? Porque es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, sí creo que sí necesitamos hacer una aplicación de esto, pero estoy contento con las gráficas que hemos las simulaciones que se han obtenido. Y pues yo te felicito, si hay chance te vuelvo a hacer alguna ronda de preguntas, pero ahorita con esta parte me gustó, pero insisto, hay que explicar más y hay que hacerlo lo más accesible posible a un grupo que a veces no somos expertos en esta parte, ¿no? De hecho, creo que no soy experto yo en nada, pero bueno, ahí estamos, Derian. Ok. Gracias, 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 profe. Derian. Gracias, doctor. Gracias al doctor Edson por las preguntas. Tiene la mano levantada la doctora Guadalupe Salinas. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Igual, pues, mi felicitación por tu presentación y qué bueno que estás aquí presentando en el seminario, porque como bien lo dijo el doctor Edson, es muy bueno para ustedes, para enriquecer su trabajo y que la próxima vez sea mejor, cada vez sea mejor. Entonces, pues, felicidades por el trabajo realizado. Y dentro de las preguntas una pregunta que me surgió aquí es sobre las restricciones que mencionabas, no recuerdo si era Sí, antes de la diapositiva, creo que antes de esa. No, antes. quisiera esa. Ajá, que mencionas que una de las restricciones es en estado estacionario, entonces simplemente, ¿por qué se considera esa restricción en estado no estacionario? ¿Y qué pasaría si
si o en qué caso aplicaría para estado estacionario. Bueno, aplicaría estado estacionario para otro tipo de fluido. En este caso, como es un líquido viscoelástico, pues se aplica el estado no estacionario, principalmente. Estado no estacionario, ¿no? Sí. Mm. ¿Y cómo se relacionaría? Porque ahí también escribes esas expresiones que tienen que ver, me parece, con la velocidad y la presión, no alcanzo a ver bien, pero ¿cómo se relacionaría entonces esas variables con esta restricción? Eh, Tiene que ver con el tiempo, es decir, va a depender también del tiempo, Ujú. principalmente. No es como en el caso de estado estacionario, en el que no dependen tiempo. Sí. Bueno, pues yo creo que por ahí a lo mejor pudiera ya después en esta discusión que se hace, tal vez complementar esto, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien, gracias, Derian, y felicidades. No, muchas gracias. Gracias a la doctora Guadalupe Salinas. Y pues ya no veo manos levantadas. ¿Alguien más quiere participar? Luis, no sé si quieras hacer alguna pregunta. Sí, doctor, por supuesto. Adelante. Gracias por la palabra. Derian, te felicito. Igual me uno a los doctores a felicitarte en el sentido de que te expongas aquí en los seminarios. La práctica es el maestro, ¿verdad? O el doctor. Sí. Entonces siempre hay que estar practicando. La verdad me gustó la seriedad con la que presentaste. Sí coincido que no hay que hacer la presentación tan rápido. Y en general esas son las observaciones que yo te podría dar en cuanto a tu presentación. Y en cuanto al contenido, a la forma de tu trabajo, pues sí es interesante siempre analizar el efecto de los modelos viscoelásticos lineales en cantidades medibles, ¿verdad? Y ahí va mi Sí. primera pregunta. De tu trabajo, de aquí de tu trabajo de tesis, ¿qué variables que tú calculaste puedes medir en la industria, en el laboratorio? ¿Qué propiedades tú podrías medir? ¿Y con qué, si sabes cómo, verdad? Esa es mi pregunta. Bueno, de lo que sé, pues para la viscosidad existe lo que está el reómetro, principalmente, el reómetro, que he escuchado también que lo utilizan para saber sus propiedades, el reómetro, Sí, esa es una, ¿verdad? La viscosidad, la tú la puedes viscosidad. medir con el reómetro, no hay que usar viscosímetros porque el viscosímetro te da la viscosidad aparente, eso no lo necesitamos, o bueno, no lo necesitas en tu trabajo, sí hay que usar un reómetro, pero por ejemplo, el flujo volumétrico que tú calculas aquí en tu tesis, ¿lo puedes medir a nivel industrial, a nivel laboratorio? Mm, sí, sí, yo diría que sí. Sí, por supuesto. De hecho, es Sí. una variable que precisamente se calcula porque tú la puedes obtener a través de fluxómetros, etcétera. Sí, efectivamente, nunca hay que perder la visión de lo que tú estás haciendo, hay que verlo de manera integral. No me gusta el término aterrizar el trabajo porque esto no es ninguna ilusión, no son cosas imaginadas, son cosas que se dan a nivel industrial y pues bueno, tu labor es que lo hagas lo más accesible posible, ¿verdad? Tú ya conoces el procedimiento matemático, reológico y tal, pero siempre hay que tratar de comunicar al público cómo tú relacionas los resultados más importantes de tu trabajo al exterior, ¿verdad? Sí. Algún industrialista que esté por ahí interesado en medir el flujo volumétrico, por ejemplo, pues ya tiene una expresión teórica, ¿no? Bueno, sí, podríamos ir al modelo mecánico, Sí. por favor. Exactamente. Bueno, ya el doctor Emilio ya te hizo la observación. Efectivamente, es dos modelos de Maxwell conectados en paralelo.
El modelo de Burgers es un modelo de Maxwell conectado en serie con un modelo de Kelvin-Volt. Pero ambos modelos sí te devuelven una ecuación diferencial de segundo orden. Eso es lo importante a destacar aquí, ¿verdad? Tú analizaste 3 modelos en específico, Maxwell, Jeffreys y Burgers. ¿Hay alguna razón específica de que hayas elegido esos modelos y no otros? Por ejemplo, el modelo de Zener, el modelo de Tsey, etcétera. Bueno, principalmente porque tiene la parte de lo que son las contribuciones del polímero, del solvente, y me parece que para otros modelos pues ya aplican otro tipo de contribuciones, ¿no? Sí, de hecho eso es algo muy importante. Cada modelo te da una contribución distinta de los componentes. Ya en estos seminarios se ha hablado mucho del modelo de Jeffreys, que es el solvente y un polímero, el modelo de Maxwell, que es solamente el polímero, y el modelo de Burgers precisamente son 2 polímeros que interactúan, ¿verdad? Solamente Sí. que sí hay que hacer una precisión y hay que tenerlo en cuenta. El modelo de Burgers considera 2 polímeros que son miscibles entre sí, ¿ok? Tienen distintas características viscoelásticas, pero tienen que ser miscibles, ¿ok? Sí, Ok. bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, sí existen polímeros que se disuelven entre sí. Precisamente para eso sirve el modelo de Burgers, ¿ok? Esa es una de las tantas posibles aplicaciones que podría tener este modelo, ¿verdad? Ok. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué tipo de sistemas tú puedes representar con el modelo de Burgers y por qué? Bueno, en el caso, bueno, lo mencionaba un poco, a lo mejor podría aplicarse también, en la parte de la recuperación del petróleo, o, o mejor dicho, en un anticoagulante también, ¿no? Nos mencionaba el profesor que estas podían ser aplicadas a un anticoagulante para saber en qué tipo de personas eh, ese anticoagulante funcionaba y en cuáles no. O, bueno, sí, principalmente ese, o como tal el modelo de Burgers, pues tiene contribuciones tanto del polímero, solvente, bueno, en este caso para enfermedades, ¿no? En tanto a la sangre, como se menciona en la hipercolesterolemia o coágulo sanguíneo. Quizá, bueno, sí, esas principalmente. Sí, habría que investigar un poco más acerca de eso para nutrir tu trabajo. Sí, Por ejemplo, en tus conclusiones decías que los componentes de la sangre son tal y cual cosa, ¿verdad? sí, Solvente y demás. Así precisamente buscar algo, un sistema en separación de petróleo, lo que sea que tú mostraste, ¿verdad? En donde efectivamente se muestre el Burgers, ¿de acuerdo? Y recuerda, Burgers son 2 polímeros viscoelásticos que interaccionan entre sí, ¿ok? Entonces, para nutrir tu trabajo, te sugiero que busques un sistema donde efectivamente se ocupe ese modelo, ¿no? ok. Sí, bueno, gracias, Derian, por exponer nuevamente. Y como bien te mencionaron, pues hay que practicar, ¿verdad? Ya te estaremos viendo Sí, por acá de nueva cuenta o bien ya en tu examen profesional y te deseo mucho éxito. Gracias por la palabra. muchas Sí, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Luis. Y pide la palabra la doctora Lucila Bretón. Adelante, doctora. ¿Cómo estás, Darian? Muchas felicidades. Yo te Muchas quería gracias. preguntar acerca de, pones el número de Deborah en tu simulación Sí, y ensayas con varios niveles. sí. Entre más pequeño es el número de Deborah, quiere decir que fluye más. ¿Es correcto? Tendrá una mejor respuesta. Ajá. Entonces, ¿por qué ensayas esos niveles y qué repercusión tiene en tu fluido, no? O sea, y me refiero a, ahí van involucrados, la colesterolemia, o sea, quiero que me expliques esa parte Sí, de por qué ensayan esos niveles con el número de Deborah.
Bueno, principalmente lo relacionaría a que, por ejemplo, si tenemos un Débora bajo, pues nos está hablando de un fluido viscoso y entre más aumenta, pues sería un elástico sólido. Entonces, yo lo relaciono a, no sé, digamos, la cantidad de quizá colesterol que hay en la sangre y esto lo hace más sólido, por así decirlo, en la sangre, sí. Ok, es que ahí viene lo de las aplicaciones que decía el doctor Luis, bueno, el maestro Luis. Ok, Decía que, por ejemplo, si aplicamos ahí un anticoagulante, podríamos estar hablando de un Débora pequeño, ¿no? O sea, donde ujú, no, donde el anticoagulante evita que haya ese tipo de, ahora sí vamos a decir, de coágulos, problemas, ¿no? sí. O problemas, ¿no? Y cuando nos estamos yendo al Débora 2, y eso también, o sea, el punto 1 nos relaciona con qué y el 2 con qué. O sea, cuando estamos hablando de 2 ya tenemos coágulos en la sangre. Mm, O sea, ensayar esos niveles nos sí, dice que el punto 1 es totalmente una cosa y el 2 es sólido sí, o bueno, semisólido. el, el, el Débora está relacionado a nuestras contribuciones del material. Entonces, podría decir que sí va relacionado a, digamos, los niveles que quizá tenga la sangre de colesterol, es decir, lo hace más espesa, supongo, o de alguna manera. Bueno, eso sería interesante que se Sí, definiera, porque entonces sí, por ejemplo, podremos tener a lo mejor el punto 1.51 podrías tener otros niveles, ¿no? Pero sí sería importante que se definiera por qué se utilizan esos niveles en cuanto a este número de Débora. Bueno, muchas felicidades y pues sí, efectivamente, esto meterlo en la parte de la aplicación. sí, muchísimas gracias. La- Muchas gracias, doctora, por su participación. Y bueno, Belian, aprovechando, me parece que ya no hay más preguntas. A mí sí me sorprendió lo de los números adimensionales porque los vemos durante toda la carrera. De hecho, te enseñan a calcularlos bueno, aquí en Zaragoza, en la asignatura de balance de masa es donde los enseñan a calcular los grupos adimensionales, pero los usamos desde Fisicoquímica 1, es decir, desde segundo semestre ya estamos calculando parámetros reducidos. ¿Tú te acuerdas para qué, bueno, cómo están definidos los parámetros reducidos en termodinámica y para qué servía? ¿Los parámetros qué, perdón? Reducidos. La presión reducida, temperatura reducida, volumen reducido. Presión reducida. No, bueno, Bueno, no recuerdo. te Sí, pido que repases desde esos parámetros para que veas cuál es la utilidad de un parámetro adimensional. Porque de ahí viene el principio de estados correspondientes, que supongo que sí viste en fisicoquímica. ¿Sí viste el principio de estados correspondientes? me parece que no, profesor. Bueno, eso sí me parece muy grave, que no lo hayas Es visto, pero correcto. bueno, en balance tuviste que ver, por ejemplo, cómo se calcula un número de Reynolds, que es Sí. muy usado. ¿Para qué sirve el número de Reynolds y cómo está definido? Pues sirve para saber qué tipo de fluido es, si es transitorio, turbulento, De flujo, ¿no? de flujo, perdón. Ajá. ¿En qué régimen de flujo estás? ¿Y cómo se Ah, define el Reynolds? el Reynolds. Bueno, es que hay muchas formas del Reynolds, pero no recuerdo una y Dime una, ¿no? diccionario. Bueno, No, no recuerdo. hay que ponerse a estudiar, ¿eh? Esa Sí, parte de los números adimensionales la tienes que tener bien, bien clara, porque es parte de tu tesis. sí, ¿Por qué los estás usando? ¿Para qué sirven? ¿Qué información te dan? Eso es importantísimo que tú lo tengas bien claro para ti. Pues sí. comentaba el doctor Edson que quería participar al final, no sé si todavía, doctor. Nada más algunas cosas que quedaron ahí en el tintero. Sí, claramente utilizamos los números adimensionales, Delian, para simplificar, porque no tenemos todas las variables.
y utilizamos números pequeños, iguales a 1 y mayores a 1, como decía la doctora Lucila Bretón. Un número pequeño de Débora está ligado básicamente a lo que explicaste, viscoso, es que el régimen es viscoso, ¿no? El fluido es viscoso. Un Débora igual a 1 es que es viscoelástico completamente, y un Débora mayor a 1 es que prevalece más la parte elástica. La parte elástica. Lo que te estaba comentando el profesor Fausto del número de Reynolds, ese lo debes de saber, es el número más básico de todos. Densidad, velocidad promedio, una longitud característica entre la viscosidad. Fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Ese de cajón, todo lo debemos de saber, ¿ok? Entonces, para la parte de las variables críticas que te mencionó el profesor, estuvimos discutiendo él y yo esa parte, y eso pues son los números a dimensión escala con la presión crítica, y esa es la presión reducida. La temperatura con la temperatura crítica, y esa es la temperatura reducida. Entonces, simplemente son variables adimensionales, ¿no? Y bueno, pues sí, nada más tenemos que estar trabajando en esa parte, y yo te felicito porque así son las cosas. Las mejores preguntas son de este tipo, ¿no? Tengo dudas en esto. La última que te quisiera hacer es, ¿me podrías definir qué es resonancia y función de transferencia? Bueno, la función de transferencia es el cociente entre nuestra entrada y nuestra salida, nuestra respuesta. Es decir, Es la salida entre la respuesta, ¿no? Es la variable de salida entre la variable de entrada, ¿no? bueno, es la relación entre Exactamente. nuestras variables. ¿Y la resonancia qué sería? Bueno, físicamente podríamos decir que es la máxima respuesta en la que a cierta frecuencia pues ocurre el máximo flujo, ¿no? O lo podemos ejemplificar como ya lo han comentado con los sismos, ¿no? Que es cuando tenemos la máxima, cuando está en su punto máximo el sismo, que es donde ocurre la máxima resonancia y después va disminuyendo. Acuérdate que tienes un sistema, eso viene del oscilador armónico, tienes un sistema que está oscilando. Esa es la palabra clave. Empieza a oscilar y cuando llega a la máxima oscilación, libera la máxima energía que tienes ahí. Entonces, antes de meter eso, es aquel sistema mecánico, puede ser una partícula, puede ser un cúmulo de partículas, utilizando un promedio, en donde empiezas a oscilar y tienes la máxima energía liberada, llegas al punto donde sientes el mayor movimiento, y eso está asociado con la energía, ¿ok? Y después ya empieza a decrecer. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos bien claros. A mí me pareció muy bien todos los comentarios, hay que tomarlos en cuenta, hay que incluir lo de la función después, tienes que definir bien esa parte, bajarle un poco la velocidad de la presentación. Y bueno, vamos a ver esta parte de la aplicación, pero lo que te dice el profesor Luis es, a veces los solventes, aunque obviamente el solvente tradicional es el agua, pero puedes tener una mezcla de polímeros. Por ejemplo, el plasma siempre se simula como newtoniano, pero puede tener una contribución elástica. Entonces, si tú simulas el plasma de una manera viscoelástica, aunque sea muy pequeña, y tienes el hematocrito, puedes hacer digamos, una mejor aproximación. Estás tomando más elementos ahí. Y otra de las cosas es, pues, directamente en sangre, en polímeros, en cualquier fluido complejo, en fluidos osmóticos, aquí en el grupo han sacado varios libros, varios artículos en enfermedades. Entonces, es un modelo que puedes ampliar en varios horizontes. A surfactantes, como habías dicho, bueno, tensoactivos, hay para fracking, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo puedes utilizar este modelo, ¿no? Entonces, de hecho, un modelo que se estudia mucho en el grupo, el BMP, se reduce a un modelo de Maxwell multimodal, ¿no? Bimodal, perdón. Entonces, pues, gracias, Derian. Por mi parte es todo. Gracias, doctor Fausto. Gracias, Derian. Te felicito, ¿eh? Estoy muy orgulloso.
A darle. Gracias, profe. Sí. Muchas gracias al doctor Edson. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Les agradecemos su asistencia a este seminario y los esperamos la próxima semana en punto del mediodía, misma clave y misma liga de Zoom. Que tengan buena tarde. Felicidades, Derian. Gracias, profe. Gracias. Después te hablo. Bye, bye.